toda esa semana. Le voy a pedir que busque Mateo capítulo 12. Estamos en preparación precisamente de esta semana en la cual vamos a estar ahí con el Señor en su presencia. Y tenemos esta serie que hemos llamado Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y lo que estamos haciendo es conociendo al Espíritu Santo, entendiendo cómo pensamos y cómo vemos las cosas. Aquellos que nos llamamos pentecostales, aquellos que creemos todavía en el bautismo del Espíritu Santo para el día de hoy. Y hoy vamos a conocer al Espíritu de libertad. Vamos a Mateo capítulo 12 y vamos a estar leyendo de los versículos 22 al 28. Dice: después de eso llevaron ante Jesús un endemoniado que estaba ciego y mudo, y entonces él lo sanó y pudo ver y hablar. Toda la gente quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién lo expulsan? Y por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El Espíritu de libertad. El Espíritu de libertad. Nosotros entendemos que en la creación existe como un conflicto a gran escala cósmica, ¿verdad? Que hay dos reinos que se encuentran uno a otro frente a frente. Y que está en parte de este conflicto que se está librando en maneras en las cuales a veces no lo podemos ver o percibir, pero entendemos que se está dando ahí. Pero sobre todas las cosas, lo que entendemos es que el Espíritu Santo está actuando en medio de la creación desde el principio de todas las cosas. Amén. En Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que en el principio creó Dios, ¿verdad? Y dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando no existía nada, cuando no había nada, el Espíritu de Dios empieza a moverse y empieza a ser creado aquello que no existía. Y empieza a producirse aquello que parecía que no se podía producir. Porque ese es el Espíritu de Dios. Un espíritu creador y un espíritu de vida. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Y Él se está moviendo desde ese momento y se sigue moviendo hasta el día de hoy en medio de su creación. Amén. Y el Espíritu de Dios todo lo llena, todo lo satura. La creación entera, el universo mismo está lleno de la presencia de Dios. En Él nos movemos, en Él somos, en Él estamos, porque su presencia lo llena todo. Amén. Ahora entonces también entendemos que hay otros espíritus, pero no le llegan ni a los talones. Porque mientras que Él lo llena todo, mientras que Él crea cosas, mientras que Él se está moviendo poderosa y soberanamente en medio de su creación, estos espíritus no llegan a tener esa influencia y ese poder, pero sí existen y sí tienen cierta autoridad y sí tienen cierto poder sobre nuestras vidas. De hecho, nosotros nos damos cuenta que Jesús está hablando de que Satanás tiene un reino y una estrategia específicas. Satanás tiene un reino y una estrategia específicas. De hecho, es tan estratégico el enemigo que dice Jesús: ¿ustedes creen que Satanás se va a dividir en contra de sí mismo? No, Satanás no es tan tonto, porque él sabe que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. Qué triste que el diablo sea más inteligente que nosotros a veces, ¿verdad? Porque cuántas veces dividimos nuestras familias, nuestros hogares unos contra otros. ¿Cuántas veces dividimos discipulados o grupos o iglesias? ¿Cuántas veces dividimos relaciones dadas por Dios y no se logran mantener en pie? Pero Jesús dice: Satanás sabe muy bien que una casa que se divide en contra de sí misma no podrá permanecer en pie. Él tiene una estrategia.
Y Él tiene un reino que se opone al reino de Dios. Mientras que el reino de Dios viene a traer justicia, honra, dignidad, perdón, gracia, salvación. El reino del enemigo lo que busca es oprimir a aquellos que llevamos la imagen del Creador, la imagen de Dios. Oprimir nuestro cuerpo, oprimir nuestras emociones, oprimir nuestros pensamientos, oprimir nuestra vida en general, para poder limitar la vida que Cristo vino para darnos. Porque Cristo vino a darnos vida en abundancia, amén. Y fuimos creados, el ser humano fue creado para disfrutar de la vida en abundancia que solo Jesús puede dar. Pero el enemigo viene para limitar eso en nuestras vidas. Ahora, esto no significa que cualquier persona que tenga una situación física de alguna manera es porque está endemoniado. No quiere decir eso. Pero en este caso es lo que se está dando, que en ese caso específico el enemigo estaba produciendo esa atadura a nivel físico en esa persona. Pero se puede manifestar de maneras diferentes. De nuevo, se puede manifestar en nuestras emociones, se puede manifestar en nuestros pensamientos, se puede manifestar en áreas distintas de nuestra vida, donde Él viene a limitar esa vida que Dios quiere darnos, viene a robarla. Y es que el enemigo tiene autoridad donde se le da espacio. Cuando nosotros le abrimos un poquito la puerta al enemigo, Él mete el pie y busca meterse con todo. Sepa que cuando le damos un poco de espacio al enemigo, él siempre va a buscar cómo aprovecharse hasta lo último. Entonces esto significa, primero que nada, que no es que uno anda caminando por la vida y que de repente, ¿verdad?, anda ahí todo feliz por la vida, ¡ah, se metió un demonio! ¡Ah! ¿Verdad? Así sobre la nada. No. El enemigo viene a tomar autoridad cuando nosotros se la cedemos. Cuando nosotros tenemos un lugar en el cual Él se siente bienvenido. De hecho, cuando termina en los últimos versículos del capítulo 12 de Mateo, Jesús dice que cuando un demonio es echado fuera y anda por el desierto, que se creía que era el lugar de donde habitaban, ¿verdad? Y entonces dice, dice, voy a regresar a mi casa, dice, y regresa y la encuentra limpia y barrida y vacía. Entonces toma 7 espíritus peores y vienen para habitar en ella. ¿Dónde viene a habitar el enemigo? En aquel lugar donde se siente bienvenido. Pero yo le voy a decir algo: ni en mi vida, ni en mi familia, ni en mi iglesia, ni en ninguno de nosotros, en el nombre de Jesús, el enemigo se va a sentir bienvenido. Porque somos lavados con la sangre de Jesús, somos llenos con el Espíritu de vida de Dios, en el nombre de Jesús. Pero si preparamos un lugar donde Él se sienta bienvenido, sepa que Él se va a acomodar. Si hay un área de nuestra vida donde Él se siente bienvenido, sepa muy bien que Él va a buscar acomodarse ahí. Y esa es la pregunta entonces: ¿qué lugares, qué áreas estamos preparando o hemos permitido que Él se pueda sentir a gusto? Uy, qué triste. ¿Será que hay áreas de nuestra vida, será que hay áreas en nuestro caminar donde le hemos permitido sentirse a gusto? No, jamás. ¿Cómo va a pasar eso? Por eso es que en la Biblia nosotros nos encontramos que las personas son responsables de sus acciones, y aún bajo influencia del enemigo. Y le voy a dar creo que es el mejor ejemplo de todos: Judas. La Biblia enseña que cuando Judas estaba tomando la última cena con Jesús y los discípulos, Judas tomó el bocado y dice la Biblia: Satanás entró en él. Pero después, cuando nosotros vemos que se habla de Judas después de ese momento, por ejemplo en Hechos capítulo 1, cuando están eligiendo a la persona que va a tomar el lugar del apóstol Judas, entonces en ese momento lo que dicen no es: ay, y pobrecito Judas, porque se le metió el diablo, ¿verdad? Usted sabe que cuando se le mete el diablo y ya no se puede responder y ya no hay nada que hacer, ¿no? A Judas siempre se le hace responsable de haber traicionado a Jesús. A Judas siempre se le hace responsable de la traición que él cometió, aun cuando Satanás entró en él. Significa que
Una persona siempre va a ser responsable, aun si le está dando lugar a que el enemigo venga a tener influencia sobre su vida, porque precisamente le diste lugar, porque precisamente te inclinaste tu corazón hacia el reino de las tinieblas, precisamente preparaste un lugar donde él se pueda sentir bienvenido. Y esto lo quiero dejar muy claro, porque quisiera decir estas palabras. Si usted está en una relación, si usted vive en un hogar con una persona en la cual usted dice, ay, pero es que usted no sabe, es que él me ama mucho, es que él me quiere demasiado, y yo sé que él me ama y me quiere, pero es que de repente como que se le mete el diablo, y de repente entonces me empieza a pegar y me empieza a humillar y me empieza a maltratar. Le voy a decir algo: si usted vive en un hogar donde usted se siente insegura, si usted vive en un hogar donde usted se siente que en cualquier momento le van a pegar, o que Dios guarde que esa persona se enoje porque quién sabe qué le va a hacer a usted o a sus hijos, si usted está viviendo en un hogar donde en cualquier momento usted de verdad siente como que ay, se le mete el diablo, no es decir, ay, pobrecito, no es él, ay, es que se le metió el diablo. Toda persona es responsable de sus acciones. Y sí, de fijo que está endemoniado, de fijo que sí, pero sigue siendo responsable por sus acciones. Y en el nombre de Jesús, usted tiene la libertad de parte de Dios de salir de ahí, porque fuiste creada para ser una mujer libre, una mujer que vive en su dignidad, una mujer que vive en la gracia y en el amor de Dios. Y no tenés por qué estar aguantando vivir bajo el terror de una persona que no quiere hacerse responsable por las cosas que tiene que arreglar en su vida, y por rendirse y arrepentirse a Dios de su pecado, porque es un pecado. Es un pecado. Agredir a la familia es un pecado. Así que hágase responsable en el nombre de Jesús. Y usted que está siendo víctima de eso, sepa que tiene una iglesia que le respalda, que tiene una iglesia que le puede ayudar a buscar salida. Sepa que está rodeado de una congregación donde hay respuestas. Sepa que Jesús murió para que vivas en la libertad y en la vida en abundancia que solo Cristo puede dar. Amén. Una persona siempre va a ser responsable de sus acciones, aun si le está abriendo las puertas al enemigo. Así que en el nombre de Jesús, no le abramos puertas en nuestro hogar. Nuestras vidas, nuestras familias, la gente que amamos son demasiado valiosas como para que nosotros le abramos puertas al enemigo a que venga a destruir algo bueno que Dios quiere construir. Amén. Por eso el Espíritu Santo tiene ese mayor poder. Dice, si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, que ese Espíritu de Dios traiga libertad a toda área en el nombre de Jesús. Que ese Espíritu de Dios traiga libertad sobre tus decisiones. Que ese Espíritu de Dios traiga libertad sobre tu mañana. Que ese Espíritu de Dios traiga libertad sobre tus sentimientos, de esa atadura que tienes con esa persona que no logras responderle con un no, cuando te manda un mensaje de texto, cuando te estás llamando, y terminas metida en esa relación que te está destruyendo y humillando y haciendo sentir cada vez mal. Recibe el espíritu de libertad, el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús, porque Él vino para que tengas libertad. Si has estado ahí llorando bajo esas cobijas en terror, en miedo por cosas que han estado pasando en tu corazón, recibe el espíritu de libertad de Dios en el nombre de Jesús. Donde quiera que el enemigo haya querido venir a tratar de limitar la vida en abundancia que Jesús quiere darte, hoy le ponemos un alto, porque hay libertad para los hijos y las hijas de Dios en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay libertad. El enemigo tiene poder, pero no tanto. Y el problema es que nosotros le cedemos un poder que no tiene. Cuando estaba leyendo este pasaje y que dice, oye, es que Jesús echa a los demonios por Belcebú, me acordé que estaba en estos días viendo un video, ¿verdad? Y ya tenía un red flag, ¿verdad? Porque abajo tenía el hashtag sana doctrina. Entonces ya uno sabe que se va a ver un video que abajo le ponen sana doctrina. Así que tenga mucho cuidado con lo que anda viendo, ¿verdad? No sea como su pastor.
Y entonces es una persona que yo no conozco y creo que la verdad lo estaba diciendo con sinceridad, ¿verdad? Pero uno de los significados que se cree que tiene la palabra Belcebú es el señor de las moscas, y que era una palabra que usaban los judíos como para burlarse de los baales, ¿verdad? Y entonces que de ahí viene el nombre Belcebú, y que significaba entonces el señor de las moscas. Y ese pastor estaba diciendo en el video: yo estoy seguro que Satanás creó las moscas, porque Belcebú significa señor de las moscas, ¿verdad? Y eso trae... Y yo dije, uy, este hermano no vino a la serie de la creación que dimos en la iglesia. Porque si hubiera venido a la serie de la creación que dimos aquí en la iglesia, sabría algo que ya todos nosotros sabemos. Y es que existe un solo creador y un solo dador de vida. Y ese es nuestro Dios. Amén. Y el enemigo no le vamos a dar la dignidad de decir que siquiera tiene el poder de crear una mosca, porque no lo tiene. Solo hay un creador y un dador de vida. Ese es el problema. En la práctica nosotros vivimos como que si Satanás nos pudiera dar una vida que Dios no puede darnos. ¿Qué tira? En la práctica nosotros vivimos como que si el enemigo pudiera darnos algo que Dios no tiene la capacidad de darnos. Y entonces pensamos que claro, que lo que necesitamos es, para disfrutar nuestra vida al máximo, venir a la iglesia a congregarnos, pero nuestra sexualidad no la vivimos conforme nos enseña la palabra de Dios. La vivimos conforme el mundo la enseña. ¿Por qué? Porque queremos una vida, porque queremos disfrutar la vida. Estamos actuando como que si el dador de vida fuera el enemigo. Y entonces venimos a nuestra vida profesional y al mundo de los negocios, y pensamos que en nuestra vida profesional y que en el mundo de los negocios los principios que enseña la palabra de Dios no sirven de verdad. Y entonces mejor actuamos como el mundo enseña, como enseña el reino de las tinieblas, porque creemos que el enemigo tiene la capacidad de dar una vida que Dios no puede darnos. Usted se da cuenta de las mentiras en las que caemos en nuestra vida diaria, pensando que el enemigo puede crear algo que Dios no puede crear, pensando que el enemigo puede dar una vida que Dios no puede dar. Hay un único creador y dador de vida, y ese es Dios. Y Él da vida en todo sentido. Por eso cuando Él viene y da vida, es una vida de libertad, donde está su reino presente, donde está su presencia presente en nuestras vidas. ¿Por qué estamos confiando en que el enemigo nos va a dar algo, como que si Dios no pudiera proveerlo? ¿Por qué vivimos como confiados, como que si el enemigo pudiera proveer algo, pudiera darnos algo, como que si Dios no pudiera hacerlo? Y por eso es que esa vida que supuestamente da no es vida, porque es una vida donde te da vergüenza ver a tu cónyuge a los ojos. Es una vida donde te sentís sucio dándole un abrazo a la gente que amás. Es una vida donde tenés que andar inventando mentiras para que no te agarren en lo que andas haciendo, y pagando sobornos para que nadie más se dé cuenta de los negocios que andas haciendo o de las cosas que estás moviendo. Eso no es vida. Eso es vivir atado al reino de las tinieblas. Pero yo te digo algo: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Y por eso es que este reino de libertad que Jesús dice, si por el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado. El reino ha llegado. Cuando se está cuestionando esta autoridad de Jesús y se está diciendo, no, seguro es por Belcebú que echa fuera a los demonios, no sé qué. Jesús nos enseña una gran verdad con la respuesta que da, y nos enseña que existe un reino donde gobierna el Padre.
Nos enseña que la tierra está llena del Espíritu que trae ese poder del reino. Y nos enseña que Jesús tiene la autoridad para ejercer el poder del reino aquí en la tierra. Pero además se nos enseña que existen entonces demonios, que existe un enemigo. Pero se nos enseña que ese enemigo, cuando Dios habla, lo único que puede hacer es obedecer. Dios habla y el enemigo dice sí y amén y obedece, porque ese es el poder de nuestro Dios. El problema es que no solo está el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo y los demonios, sino que estamos nosotros en medio de esa ecuación. Y fuimos creados con la libertad de decirle a Dios no. Los demonios son más obedientes que los seres humanos, porque los seres humanos le podemos decir a Dios que no. Un demonio tiene que obedecer. Dios habla y un demonio tiene que someterse. Pero un ser humano puede decirle a Dios no y decidir amar más la oscuridad que la luz. Entonces el asunto no es qué tan fuerte es la atadura de una persona, porque esa atadura se va cuando la reprendemos en el nombre de Jesús. El asunto es qué tan rendida está esa voluntad a la voluntad de Dios. Porque de ahí viene la autoridad de Jesús. Jesús tiene una autoridad que nos muestra que viene porque tiene una conciencia del poder del Espíritu de Dios en su vida. Pero además Jesús vivía rendido a la voluntad del Padre. Y ahí está el asunto. ¿Estamos rindiendo nuestra voluntad a la voluntad del Padre? Estamos diciendo: Dios, de verdad tú eres el único dador de vida. Por eso te rindo mis sueños y voy a vivir mis sueños conforme tú enseñas. Por eso te rindo mi cuerpo. Voy a usar mi cuerpo conforme a tú enseñas. Por eso te rindo mi sexualidad y voy a vivir mi sexualidad conforme tú enseñas. Y por eso te rindo mis emociones y las entrego a ti, Señor, para vivirlas, administrarlas como tú lo enseñas. Señor, me rindo y me entrego a tu voluntad, oh Señor. Ese es el verdadero: venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, su reino de libertad empieza a llenar nuestra vida. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, su reino de libertad empieza a manifestarse. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, es cuando podemos ver a los ojos a la persona con la que nos casamos y decirle te amo con sinceridad. Cuando nos rendimos al reino de Dios, es cuando podemos dar un abrazo en nuestra casa y mostrar y comunicar ese amor de Dios y ese amor que sentimos con sinceridad. Cuando nos rendimos al reino de Dios, podemos andar tranquilos en los negocios y en los emprendimientos que tengamos. Cuando nos rendimos al reino de Dios, podemos experimentar esa libertad en nuestros sentimientos, en nuestro corazón. Cuando nos rendimos a ese reino de Dios, respiramos y vivimos en esa libertad, justicia, paz, gozo, dignidad, salvación, que es la vida en abundancia que Jesús vino para darnos. Cuando nos rendimos a ese reino de Dios. Y es tan increíble ver este poder de Dios, este poder del Señor sobre nuestras vidas, en este reino de libertad. Porque me gusta mucho Lucas, cómo él cambia una frase que dice Mateo. En Mateo escribe que Jesús dijo: si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Pero Lucas cambió esa frase. Y la frase literalmente que escribe en Lucas 11:20, aunque algunas traducciones ponen el poder de Dios, la frase literal que escribe Lucas es que Jesús dijo: si expulso a los demonios con el poderoso dedo de Dios, significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Con el dedo de Dios. Es muy interesante esto cuando habla del dedo de Dios, porque entonces nos está hablando de la misma escena, nos está hablando del mismo momento, pero Mateo habla del Espíritu, Lucas habla del dedo de Dios.
Y es que yo me voy para atrás. ¿A dónde he escuchado antes esta frase del dedo de Dios? Y resulta que en Éxodo, cuando el pueblo de Israel está bajo la opresión de las tinieblas de Faraón y de Egipto, bajo la opresión del enemigo que es el Faraón y que es Egipto, Dios se hace presente para traer libertad, porque Dios siempre escucha el clamor de libertad de sus hijos. Amén. Dios se hace presente en esa historia para traer libertad y empieza a hacer señales a través de Moisés y Aarón. Y es muy interesante porque entonces una de las señales que les manda hacer es que les dice: arrojen su vara para que se convierta en una serpiente. Y arrojan la vara, se convierte en serpiente. Faraón, todo creído, orgulloso, duro de corazón, vuelve a ver a sus magos. Y sus magos lanzan sus varas y se convierten en serpientes. Hace el mismo milagro que hizo Dios. Empiezan a venir las plagas. La primera plaga: se convierte el agua en sangre. Faraón vuelve a ver a sus magos. Y dice la Biblia enseña que los magos convirtieron agua en sangre. No que Dios es muy poderoso. Hasta ahora Satanás puede dar lo mismo que da Dios entonces. Y viene entonces la segunda plaga, la plaga de ranas, ¿verdad? Y lanzan la palabra, ¿verdad? Moisés y Aarón, y salen esas ranas que empiezan a llenar la tierra. Faraón, orgulloso, ve a sus magos. Sus magos con sus hechicerías hacen salir ranas también. Pero resulta algo, cuando viene el momento de la tercera plaga, algo cambia. Y dice en Éxodo capítulo 8, versículo 19, que los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, porque era esa plaga de mosquitos. Pero dice, pero no pudieron. Y escúchelo, van donde Faraón y dice: este es el dedo de Dios. Admitieron delante de Faraón. Y a partir de ahí no pudieron seguir imitando lo que Dios estaba haciendo. Por eso caemos en la trampa, porque hasta cierto punto pareciera que podemos congregarnos y venir y llorar y recibir una palabra muy bonita y salir a vivir no como nos da la gana, sino como el diablo quiere que vivamos. Y pensamos que todo sigue igual, ¿verdad? Y decimos: sí, pero en mi casa todo el mundo está contento, hace tiempo no nos peleamos, me dieron un ascenso en el trabajo. Pareciera que el enemigo y Dios son lo mismo. Pareciera que yo puedo vivir haciendo las cosas como yo quiera hacerlas, o como el reino de las tinieblas enseña que deben hacerse, y la verdad es que el resultado va a ser el mismo. La verdad es que el resultado va a ser igual. Y eso era lo que estaba pasando en Egipto, hasta que se hizo presente el poderoso dedo de Dios y detuvo al enemigo en su engaño y lo descubrió. Y dijo: hay uno más fuerte, hay uno más poderoso, hay uno más grande que sos incapaz de imitar, Satanás. Hay uno que puede dar una vida que tú jamás vas a poder dar. Hay uno que puede traer libertad hasta el pueblo más oprimido, hasta el corazón más encerrado en una cárcel oscura. El poderoso dedo de Dios viene a descubrir al enemigo en medio de sus artimañas y sus engaños, para traer la libertad que solo Cristo puede dar. Si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino ha llegado a ustedes. Pongámonos de pie. Si ha habido atadura en su casa, en su familia, si ha habido atadura en alguien a su alrededor, no se ponga a ver el tamaño de la atadura. Empieza a anhelar al espíritu de libertad.
no hay comparación. Empiece a anhelar al espíritu de libertad. Eres nuestro Empiece a orar por el espíritu de libertad. Empiece a pedir al espíritu de libertad. Empiece a celebrar, a preparar un lugar para el espíritu de libertad. En mi vida no se prepara un lugar donde el enemigo se sienta bienvenido. Se prepara un lugar donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido. Donde yo libre soy y vergüenza no hay. Tu presencia. No hay vergüenza. El momento de libertad no es un momento de avergonzar personas. Es un momento de revestir de dignidad a aquel a quien el enemigo se le ha querido quitar. Es un momento de celebrar la libertad que solo Dios puede dar. Es un momento de celebrar el gozo que solo Cristo puede dar.